y suavecito, fíjate, muy suavecito con la puntita del pincel llevo hacia los laterales, ¿sí? A pequeños toquecitos, con cuidado, sin introducir el pincel. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 3 del curso de aplicación de uñas con moldes Dual Belleza. Belleza, en esta clase vas a aprender a aplicar perfectamente con estos moldecitos un French y también un Baby Boomer. Los dos son súper solicitados en salón, nunca pasan de moda, además te darán un acabado sofisticado para toda ocasión en las uñas, así que bueno, buenísimo. Voy a trabajar con este molde de estructura recta, Belleza, que como puedes ver tiene líneas, ¿sí? Si tu molde no tuvieras líneas o si se te confunden esas líneas, lo que puedes hacer, como lo estoy haciendo ahora, es colocar el molde de esta manera sobre la uña de tu cliente, y lo que vas a hacer pequeñas marcas con un marcador indeleble de esta manera, como marquitas. ¿Qué es lo que vas a marcar? Vas a marcar desde dónde vas a comenzar la altura de tu sonrisa, ¿sí? Hasta dónde va a ir la bajada de sonrisa y también hasta dónde va a llegar el largo de la uña que vas a construir. Incluso puedes hacer la línea de sonrisa más o menos así definida, lo marcas así con tu marcador indeleble. La idea es que estas líneas que tú vas a hacer te sirvan de guía para que no te confundas, para que tengas muy claro dónde vas a delinear tu sonrisa, cómo vas a delimitar el largo de tu uña al momento de que vas a comenzar a esculpir la uña ya en el molde. Perfecto. Yo en mi caso te estoy mostrando cómo se harían estos trazos, pero yo no los voy a utilizar. Yo me voy a guiar por las líneas de mi molde que a mí me parecen practiquísimas y yo sí las utilizo. Siempre me guío por ellas y es así como yo lo voy a utilizar. Bien, vamos a trabajar con acrílico blanco. Este es el blanco puro, el blanquito normal. Y vamos a comenzar haciendo todo lo que es el borde libre con este acrílico blanco. Comenzamos desde lo que va a ser más o menos la zona de la punta. Coloca tu acrílico bastante húmedo para que tengas tiempo para moldearlo y para ir delineando tu sonrisa. Fíjate cómo yo lo llevo abajo, está bien humedito. Y con el pincel desde el centro vas a empujar el acrílico, fíjate cómo lo hago, suavecito, más o menos manteniendo una inclinación de 45 grados, un poquito más levantado por momentos el pincel. Desde el centro empujas y abres hacia los laterales, deslizando las cerdas de tu pincel por el plástico del molde. De esa manera vas a delinear con suavidad la sonrisa de este French. De esta forma, con mucho cuidado, fíjate, a pequeños golpecitos, lo voy marcando de esta manera. Es muy sencillito, pero sí tienes que tener, digamos que la sutileza y digamos el buen tacto de trabajarlo con la humedad correcta, ¿sí? Para que no cometas un error que es muy común, que ahorita te voy a mostrar en qué consiste para que tengas mucho cuidado y no lo vayas a hacer, que lo que hacen es que introducen el pincel de esta forma al delinear la sonrisa muy fuerte de esta manera, fíjate, y van creando una fisura entre el acrílico y el molde, como que van levantando el acrílico y esto lo que va a generar, mira, es que se te deforma completamente tu línea de sonrisa. Ves esta fisura. Si cuando tú lo estás viendo desde la cara en que estás esculpiendo la uña no te das cuenta, pero por la cara frontal se nota perfectamente. Por aquí se va a filtrar el cover después cuando lo apliquemos y tu sonrisa va a quedar completamente deformada. Entonces hay que tener mucho cuidado con la posición del pincel, que no hagas esto, que no desprendas el acrílico del molde, simplemente es como empujarlo para ir definiendo esta línea. Voy a retirar esto que se estropeó, esto ya no me sirve para nada y voy a hacerlo nuevamente. Mucha atención para que puedas captar bien la técnica y realices una sonrisa perfecta en esas uñitas. Aplico mi acrílico, fíjate cómo está bien humedito.
lo distribuyo perfectamente en toda la superficie del molde de esta manera, así a toquecitos. Sí, aquí esto todo yo ahorita lo voy a definir. Con mi pincel voy empujando. Fíjate cómo está bien húmedo el acrílico. De esa manera aquí todavía no me genera ninguna fisura porque todavía está tan húmedo el producto que no se levanta del molde. Bien, entonces de esta manera lo vamos a ir moldeando, lo vamos a ir empujando con el cuerpo del pincel. Voy aplanando todo esto para también ir delimitando el grosor de esta uña, y suavecito, fíjate, muy suavecito con la puntita del pincel llevo hacia los laterales, ¿sí? A pequeños toquecitos, con cuidado, sin introducir el pincel. Sí tienes que tener mucho cuidado de no generar el error que te mostré anteriormente, que digamos que sería el error más común por el cual sus sonrisas no quedan bien definidas. Ya que tenemos esto bien marcadito, bien delineada nuestra sonrisa, ahora sí ya podemos enfocarnos. Mira, fíjate cómo queda cuando lo veo por la cara superior del molde. Ya puedo ver bien delimitada mi sonrisa. Ya puedo enfocarme ahora sí en terminar de rellenar lo que sería mi punta. Si aquí me faltaba un poquito, entonces ya comienzo a rellenar, voy aplicando el acrílico. Como ya tengo mi sonrisa definida, que eso es lo más importante en el French, pues ya aquí con más comodidad, con más soltura, ya sigo rellenando lo que es mi borde libre de esta forma. Si me preguntan mucho también que cuánta es la cantidad de acrílico que tengo que colocar, belleza, eso no te lo puedo decir así con exactitud. Lo único que te puedo decir que es un feeling que te va a ir dando la práctica. Te vas a ir dando cuenta cuando ya es suficiente acrílico para colocarlo, para que puedas trabajar pues el tamaño de tus perlas. A mí me gusta siempre trabajar con perlas de medianas a pequeñas, como puedes ver. Incluso voy aplicando varias perlas y voy rellenando el molde por segmentos, como te he mostrado en todas las clases, y lo seguirás viendo en todas las clases, porque de esa manera tengo más control del producto, me voy permitiendo darle un acabado bien parejito. Mira esto, con el cuerpo del pincel voy aplanando para que la parte posterior de mi borde libre también quede bien parejito, y así me ahorro después estar limando, haciendo retoques en la parte posterior. Es como que innecesario si lo trabajas bien desde un comienzo. Si ya que tenemos esto listo, ahora sí me voy con el cover. Y aquí también te voy a pasar un trucazo en la aplicación del cover. Si elige el cover que más te guste. Si yo voy a trabajar con este que es un rosa muy suavecito, muy natural, muy bonito. Lo voy a aplicar de esta forma, concentrándolo más así pegadito a lo que es mi borde de sonrisa. Y hacia la zona de cutícula, fíjate cómo lo voy esparciendo en una capa muy fina, muy delgadito, pero que sí me aporte cobertura de color. ¿Sí? Fíjate, así es como queda. Ahora te voy a mostrar por la cara frontal cómo se vería. Esto ya comienza a verse bien el color. Aquí voy a aplicar un poquito más, aquí concentrado en la zona de lo que es de la sonrisa, de esta forma, y suavecito difumino hacia abajo, ¿sí? De tal forma que el producto no se concentre en la cutícula, sino que se concentre más pegadito a la sonrisa. Aquí todavía no termino de rellenar. Lo único que estoy haciendo es distribuyendo el color. Y esta primera capa me voy a esperar a que se seque, a que se vea opaco ya el acrílico. ¿Esto para qué es? Para que al momento en que tú colocas tu molde no se recorra el color y te quede así como veteado, así medio raro. Vamos a darle tiempo a esta capa de que seque más para que, bueno, el color te vaya a quedar bien parejito después de la colocación del acrílico. Ya que se ve así opaquito, ahora sí termino de rellenar, aplico el producto ya necesario para colocarlo directamente en este punto. Tanto tu borde libre con la sonrisa y esa primera capa de cover ya estuvieron lo suficientemente secos para dos cosas: que no se deforme tu línea de sonrisa al momento de colocar el molde, ni tampoco se retraiga el color del cover desde cutícula
que también suele suceder eso y queda veteado. Entonces, de esa manera, estas dos cosas no te van a suceder. Espero haberme explicado correctamente. Tú hazlo como te estoy diciendo y vas a ver que el resultado va a ser precioso, divino, espectacular. De aquí, ahora sí, llevamos a colocarlo. Fíjate muy bien dónde estoy colocando mi dedo para sujetarlo. Llevamos de esta forma, siempre palanca hacia el frente, de esta manera para expulsar el aire. Y aquí voy a sujetar, fíjate que el dedo que está sujetando está entre cutícula y ápice. Ahí es donde tienes que colocar para sujetar el molde, porque muchas veces lo llevan más hacia el frente y lo que hacen es como desestabilizar la estructura de la uña o hacer que se desprenda de zona de cutícula, y eso va a generar un levantamiento prematuro. Es bien importante todos estos detalles en esta técnica, que los tomes en cuenta, que los practiques y que los sigas al pie de la letra. Sí, aquí en este punto ya podemos limpiar el exceso en la parte de abajo de la uña. Para esto te ayudas con tu empujador de cutícula. De esta manera, con suavidad, no lo presiones muy fuerte porque puedes generar fisuras que hagan que después tu borde libre se parta, se rompa tu uña. Y aquí voy a emparejar, emprolijar todavía más con un poquito de acrílico transparente. Aquí estoy utilizando acrílico cristal transparente. Listo, voy a esperar a que termine de secar este acrílico, que termine de secar muy bien, y una vez que está bien seco ya voy a poder retirar el molde. Vamos a pasar ahora a realizar nuestro precioso baby boomer, porque ahí ya tenemos listo nuestro French belleza. Para el baby boomer yo lo trabajo con acrílico transparente. Primero vamos a utilizar nuestro acrílico transparente, y esto va a ser bien importante, y vamos a aplicar una delgada capa de acrílico transparente en todo nuestro molde. Sí, muy delgadita, de esta forma. Esta capita te va a servir para dos cosas. Es como la capa de encapsulado para tu baby boomer, porque recuerda que el baby boomer siempre se encapsula. Y también te va a servir para que puedas con mucha facilidad hacer el difuminado de color que vamos a realizar. Esto lo puedes ir haciendo en todos tus moldes. Mira, aquí por ejemplo yo tengo que se está secando, que lo dejamos a un ladito, y mientras se va terminando de secar, porque esta primera capa de acrílico tiene que estar bien seca para continuar. Mientras se va secando, tú vas aplicando las demás, en los demás moldes. Sí, recuerda que ya tienes que tener todos tus moldes bien seleccionados a la medida de la uña que vas a trabajar. En la clase número 1 te expliqué a detalle cómo se mide los moldes para que selecciones la talla correcta de molde al momento de trabajar tus uñas. Si no lo has visto, regresa a la clase número 1, que ahí te explico todo esto. Recuerda que esto es un curso que vamos por partes, que vamos en orden, y te voy a ir llevando poco a poco en la técnica de moldes dual para que consigas aplicaciones espectaculares. Ahora estoy trabajando con un acrílico blanco, pero es un blanco semi-translúcido, el que a mí me gusta utilizar para baby boomer y que te recomiendo para que te quede precioso. Ese blanco lechosito. Es un blanco que está mezclado con transparente y que me da este efecto semi-translúcido lechosito. Antes de continuar, corazón, una pequeña pausa publicitaria, porque quiero recordarte que vas a poder obtener por este curso tu certificado oficial por nuestra marca Corazón, sí, solo por tiempo limitado, sin ningún costo adicional. Si quieres obtenerlo, en la descripción de este video te dejo toda la información para que puedas solicitarlo. Además, te recuerdo, belleza, que si este curso te está sirviendo, si estás aprendiendo, la manera que tienes para contribuir conmigo es suscribiéndote a este canal, dejándome tu like, tus comentarios y compartiendo este video con otras personas que sepas que lo van a utilizar y que va a ser de provecho. Te lo agradecería muchísimo, me estás ayudando muchísimo con eso. Ahora sí, belleza, continuamos. Entonces lo vas a ir aplicando en pequeñas cantidades y bien humedito, y lo vamos a ir concentrando más en la punta el color y difuminando hacia la parte media de la uña, de esa forma.
Si más o menos que llegues como hasta la mitad nada más en ese difuminado de esta forma. Lo vas aplicando en pequeñas cantidades y poco a poco vas a ir creando este difuminado para que tengas mucho control del material y te vaya quedando precioso ese difuminado. Mira cómo va quedando por la parte frontal, ahí se ve más o menos cómo va quedando. De esta manera lo vas a ir trabajando poco a poco. Sí, fíjate cómo llevo el acrílico bien humedito. Recuerda que la capa de transparente tiene que estar bien seca para que puedas hacer esto, porque si no se te va a vetear, se te va a manchar todo y no te va a quedar bonito. El transparente de base tiene que estar bien seco. Bien, y aquí lo vamos aplicando. Ya que tenemos listo nuestro blanco, mira qué lindo se ve. Ahora sí ya voy con el cover y primero, igual que hice con el French, aplico una primera capa muy delgadita solamente para pigmentar. Esto le va a dar color, va a evitar que al momento de colocar el molde sobre la uña se retraiga el color y me quede veteado. Sí, porque esto ya va a estar listo, ya va a estar pigmentado. Vamos a darle ahí un ratito para que se seque. Mira, aquí ya se ve opaco. Hasta que se ve opaco, ahora sí, ya continuamos nuestra aplicación y aplicamos nuestro acrílico ya para hacer la colocación directo a nuestra uña. De esta forma termino de rellenar el molde, perfecto, y vámonos a la uña. Sí, fíjate muy bien, vamos a repetir nuevamente el proceso de colocación. Sí, aquí hay que darle unos segunditos para que no esté tan aguado el acrílico, pero todavía tiene que verse brillante, como te lo mostré. Aquí no tiene que opacarse para que se ancle perfectamente, tiene que estar todavía brillante. Y vamos a hacer desde cutícula sin pegarlo a la piel. Fíjate cómo dejo un espacio, una palanca hacia el frente, ¿sí? Posicionando el molde más o menos a 45 grados y bajamos hacia el frente de esta forma, sujetando con el otro dedo. Fíjate cómo sujeto el molde desde entre cutícula y ápice. Ahí es donde tienes que hacer contacto para sujetar el molde. Esta palanca lo que hace es que va a expulsar el aire y va a expulsar el exceso de producto por el borde libre de esta manera para que tú lo puedas limpiar y acomodar con mucha facilidad. Entonces fíjate cómo yo voy retirando el exceso con un poquito de acrílico transparente. Voy a emparejar esto para que quede bien parejito. También si por ahí notas que de pronto en los bordes está muy delgadito el acrílico, aquí puedes también, digamos, hacer estos retoques y volver a rellenar. Y llegamos a la mejor parte, belleza. Ya podemos retirar nuestro molde una vez que seca completamente el acrílico y mira esta preciosidad de uña. Me encanta, adoro esta técnica, corazón. Solo tienes que presionar la punta y solito el molde se va a desprender de la uña, dejando esta belleza de uña a la vista. Sí, ahora lo único que necesitamos hacer ya son unos pequeños retoques, ya sabes, laterales, punta. Vamos a retocar también un poquito de la zona de cutícula. Mira esta belleza de uñas, adoro esta técnica. Por favor, llévala a la práctica porque sé que te va a encantar, también te vas a enamorar de ella. Vamos a utilizar la lima Zebra 150, únicamente gramaje de 150 va a ser suficiente, belleza, para ya los retoques que tenemos que hacer. Y vamos a primero hacer los retoques en zona de laterales, siempre primero los laterales. Vamos a limar los dos laterales retirando esos bordes que nos deja el molde de esta forma que quede bien parejito, en un limado bien recto, belleza. Y la punta, sí, aquí vamos a definir también perfectamente nuestra punta de esta manera. En cada una de las uñas vamos a hacer este limado. Es súper sencillito, la verdad no te va a tomar más tiempo. Es un limado de acabado porque ya toda la estructura de las uñas está terminada, ya el molde hizo todo el trabajo por nosotros, así que solamente es un pequeño acabado lo que nosotros tenemos que hacer ya con este limado. Lo vamos a hacer de esta forma, suavecito, fíjate, sin presionar mucho,
Nada más asegúrate de colocar siempre tu lima de manera recta para que no vayas a deformar esos laterales que también ya están delimitados por el molde. El molde ya te da una estructura perfecta de tu uña. Ya que tenemos esto listo, ahora sí nos vamos con la zona de cutícula. Yo prefiero trabajarlo con mi máquina eléctrica para tener mayor precisión y de esa manera no maltratar ni lastimar la piel, pero también puedes hacerlo con tu lima manual, igual con la misma lima de grano 150, pasarla cuidadosamente, suavecito para ir retirando esos bordes. Si decides hacerlo en limado eléctrico, la broca que yo utilizo es una broca de cerámica, cilíndrica, delgada y de grano medio. Lo distingues por esa bandita azul que tiene, eso te va a indicar el gramaje de tu broca. En este caso es de grano medio. Por la parte posterior ya no necesito limar nada, fíjate, está perfecta, así que únicamente voy a hacer los retoques en la zona de cutícula de esta forma. Si requiriera de un limado adicional en la parte posterior del borde libre, lo realizas con esta misma broca. Esta misma broca te va a servir tanto para cutícula como para borde libre en la parte de atrás, ¿sí? Entonces así lo vamos a ir trabajando suavecito, con mucho cuidado. Fíjate qué precisión me da esta lima. Después de esto, bueno, paso un poquito mi lima manual como para digamos, afinar mejor el limado que hice con la broca, suavecito. Ya nada más es un limado muy superficial como para emparejar, prolijar lo que realicé con la broca. De esta manera aquí te vas a dar cuenta si fuera necesario de hacer algún tipo de retoque ya de manera manual, con producto, con un poco más de producto, como es el caso aquí. Ahorita te voy a mostrar. Sí que yo decidí retocar algunas de las uñas de este set para que quedaran perfectas. Entonces pasamos nuestra lima de esta manera, ¿sí? Aquí ya vamos emparejando muy bien la zona de cutícula, pero como puedes ver es una pasadita súper rápida. Sí, aquí voy a aplicar un poquito de producto, mira, súper poquito nada más aquí para terminar de rellenar aquí un pedacito que faltó nada más. Y de esta manera ya dejar perfectamente sellada zona de cutícula. Esto lo puedes realizar siempre en caso que sea necesario, ya sabes, esto queda perfecto. Y como es tan poquita cantidad de producto, ya no va a ser necesario volver a limar. Después de esto ya simplemente pasamos a nuestro paso de pulido. Dejamos secar muy bien, por supuesto, este acrílico, y de ahí nos vamos ya a pulir y a dar terminado ya con nuestro gel. Fíjate, aquí ya secó perfectamente el acrílico, pasamos nuestra lima pulidora. Recuerda que el pulido siempre es en movimientos circulares y que vas a pulir desde cutícula hasta punta. Aunque me digas, no, Jimena, pero le voy a quitar el brillo a la uña, no importa, lo vas a pulir hasta punta, porque después de eso vamos a aplicar nuestro gel finalizador y necesitamos que esté un poquito ligeramente porosa la superficie de la uña para que el gel se adhiera correctamente. Aquí ya vamos con nuestro finish gel. Mira esta belleza, corazón. Aplicas una capita de tu gel favorito y ahora sí lo llevas a curar. Recuerda que el gel sí se tiene que curar en lámpara. Y listo, corazón, habrás terminado tus uñas. Esta aplicación es espectacular, belleza. Son 2 de las uñas más solicitadas en salón y realmente con esta técnica de moldes Dual las vas a hacer súper fácil, rapidísimo, y mira, el resultado es espectacular. De verdad espero que lo lleves a la práctica. Cuéntame qué te pareció. Y ahora sí estás lista para pasar a nuestra clase número 4, belleza, donde ya vamos a aprender a hacer encapsulados hermosos. Vamos a entrar un poquito al área de diseño, te va a encantar. Para pasar a la clase 3 solamente da clic en el cuadrito que está apareciendo ahora en tu pantalla o revisa la descripción de este video donde te dejo el enlace donde vas a encontrar todo el curso en un único enlace. Ahí están todos los videos por si te perdiste alguno, quieres repasar algún otro, ahí vas a encontrar todas las clases agrupadas. Bien, entonces vamos a la clase número 4, te veo por allá. Bye bye.